alegra mucho saludarlos nuevamente a través de estos videos de crecimiento. Vamos adentrándonos cada vez más en esta realidad maravillosa de la Gaudium et Spes y vamos a trabajar hoy un tema sencillo. Es muy sencillo, la verdad, en extensión, o sea, no es muy largo, pero que tiene que ver sobre la importancia de la reflexión eclesiástica, la reflexión que da la Iglesia con relación al progreso de la cultura. Lo primero que hay que fundamentar es que la cultura es propia del ser humano, porque la cultura es una realidad humana. Es decir, nosotros no hablamos, por ejemplo, de la cultura de los perros, de la cultura de cualquier cosa que no sea humana. Y recuerden siempre, en todos los ámbitos de la humanidad, la Iglesia va a buscar hablar. Porque la Iglesia siempre va a buscar que el ser humano sea cada vez más humano. Nosotros no podemos caer en el error a veces de decir, no, es que peco porque soy muy humano, es que mire, este pecado mío es por mi humanidad. No, el pecado no es humano, el pecado deshumaniza. Cristo viene para eliminar el pecado y para que nosotros, entrando en relación progresiva y paulatina con Él, vayamos poco a poco purificando nuestra vida de toda la realidad que nos deshumaniza. Eso fue en el 2018 que yo estaba en el año de pastoral en Caicedonia. Allá hacen en las fiestas un día, es el viernes. Un día hacen la fiesta del rock. Esa fiesta del rock es la cosa más rara que ustedes puedan ver, porque esos son muchachos que salen a la calle y se golpean y esa música los incita a golpearse y a correr y a fumar marihuana. No tengo nada en contra de esa música, pero puedo decir certeramente que eso no es cultura, porque la cultura humaniza. Y eso los deshumanizó. Atentaron contra los otros, atentaron contra sí mismos. Entonces, la Iglesia tiene que buscar la manera de iluminar todas esas realidades y a eso se refiere que la Iglesia ayuda y busca la promoción del proceso cultural. No hay sociedad sin cultura. Eso es un principio fundamental en cualquier reflexión humana. No hay sociedad sin cultura. De hecho, la sociedad crece a la par que va creciendo la misma cultura. Y ya podemos entonces referirnos a la palabra culto. La persona que encarna en su vida la cultura es un hombre culto. Entonces podemos reconocer hombres y mujeres que le dedican su vida, por ejemplo, a la música, a la lectura. Y hablar con ellos es genial porque siempre van a tener algo nuevo que decirnos. Son personas cultas. Y miren que esto tiene que ver mucho con el Evangelio, porque Jesús en el Evangelio de San Juan dice que el hombre habla de lo que tiene en su corazón. Y si nuestro corazón está lleno de basura, entonces nuestras palabras van a ser basura. Nuestras palabras van a ser chismes, nuestras palabras van a ser intrigas, nuestras palabras van a ser nada edificante. En cambio, quien tiene a Cristo en su corazón y empieza a buscar la manera de generar cultura, de ser una persona culta en sus investigaciones, en su capacidad de hablar, en sus relaciones interpersonales, entonces no solamente está manifestando un ser absolutamente religioso y cristiano, sino que también está manifestando una realidad personal, una realidad cultural que ayudará precisamente a podernos relacionar de una manera mejor. Entonces, si quisiéramos nosotros mirar las dificultades actuales en el campo de la cultura, pudiéramos decir que hay realidades, como en el ejemplo que les decía ahora, hay realidades que, bajo el sofisma de decir que es cultural, se presentan como cultura para deshumanizar al hombre. Allí es donde tenemos que hablar como iglesia.
Allí es donde tenemos que llegar los catequistas. Ah, no, que entonces la legalización de la marihuana, listo, cultural, no. Porque no puede ser cultura algo que vaya en contra del hombre. Porque la cultura busca la humanización, la cultura busca la plenitud en la humanidad. Muy bien, entonces, habiendo argumentado un poco la realidad de la cultura desde pensamientos antropológicos, desde realidades filosóficas, entonces ahora sí podemos entrar en la situación y en el diálogo fundamental que existe entre la fe y la cultura. Les decía, la fe, la iglesia siempre va a estar presente en cualquier realidad cultural para buscar la manera de que haya el verdadero espíritu de la cultura, que haya una humanización y no una deshumanización, que haya una evolución y no una involución en la realidad misma del ser humano. Porque nosotros nos hemos dado cuenta precisamente cómo creyendo que se evoluciona, en el fondo hay una involución. Creyendo que se va hacia adelante, en el fondo hay un retroceso. Entonces, los hombres de fe, ustedes yo creo que se han ido dando cuenta, también son hombres de ciencia. En muchas ocasiones también son hombres de pensamiento, son hombres que le han dedicado su capacidad intelectiva a encontrarse con el Señor en la Sagrada Escritura, sí, pero también a ser capaz de entrar en diálogo con otras ciencias, de entrar en diálogo con otras maneras de pensar para poder iluminar otros contextos bajo la luz del Evangelio. Entonces, la fe, la fe es fundamental en la cultura porque Cristo, Dios mismo, que se hace hombre en Cristo, entra en nuestra sociedad. Al entrar en nuestra realidad, entra en la cultura. ¿Para qué? Para poder redimir al hombre en toda su condición, para poder demostrarle al hombre de una manera experiencial que se puede vivir, que se puede relacionarse socialmente y culturalmente de una manera edificante, de una manera santificadora. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros como iglesia y lo que pide el Concilio Vaticano II en esta constitución? Siempre estén pendientes de Cristo. Creo que cuando hablábamos del numeral 22 de la Gaudium et Spes, les decía precisamente, tengan eso en cuenta, ténganlo en cuenta porque el numeral 22 es fundamental. El misterio del hombre se esclarece en el misterio de Cristo. ¿Alguien quiere ser realmente hombre? Observe a Cristo, porque Cristo es verdadero Dios, verdadero hombre, y en Cristo encontramos la plenitud de la humanidad. En Cristo encontramos lo que ustedes y yo debemos buscar la manera de vivir. Entonces, es fundamental que ante cualquier situación, es fundamental que ante cualquier decisión, nosotros tengamos la fuerza de poder mirar cómo actuaría Cristo. Ser capaces de, antes de tomar cualquier decisión fundamental, decir, bueno, ¿qué haría Cristo si tuviera que discernir esto que yo estoy discerniendo? ¿Qué haría Cristo si tuviera que tomar la decisión que voy a tomar hoy? Filipenses 2, 6, 5, tengan ustedes los mismos sentimientos de Cristo, porque un cristiano no se puede desligar de Cristo. Un cristiano no puede vivir su cristianismo solo y según sus propios criterios, porque el cristiano tiene el criterio del Evangelio, interpretado bajo el criterio de la Iglesia. Entonces, la fe y la cultura entran en un diálogo allí. Siempre, siempre el diálogo, siempre la realidad dialogante se encontrará en Cristo. La fe y la cultura hablan y se encuentran en Cristo. Porque la fe encuentra en Cristo la plenitud de la humanidad y la cultura encuentra en Cristo lo que sin Él no tendrían. La cultura encuentra en Cristo la plenitud también, porque sin Cristo hubiese un vacío. Y es lo que nosotros tenemos que buscar la manera
de hablar. Ustedes son proclamadores de la palabra. Una palabra pronunciada con poder, una palabra pronunciada en un momento oportuno. Entonces no podemos caer en el error, no podemos caer en el sofisma de pretender anunciar nuestra palabra, de pretender imponer nuestra cultura, cuando el único que es la verdad, Cristo, no impone, sino que presenta su mensaje con libertad. Si ustedes y yo hemos acogido libremente el mensaje de Jesucristo, es porque también nos hemos dado cuenta que libremente cualquier persona puede alcanzar. Es por esto, apreciados hermanos, que nadie puede vivir su cristianismo solo, porque hemos sido constituidos hijos de Dios todos. Y si todos compartimos un mismo Padre es porque todos somos hermanos. Entonces, como seres humanos, estamos llamados a encontrar a Cristo que se encarna en nuestra vida, de encontrar a Cristo que entra en nuestra cultura, que entra en nuestra historia para redimirnos, para liberarnos, para santificarnos desde nuestra propia condición. La iglesia siempre, mis queridos hermanos, siempre va a estar allí para recordarnos precisamente esto. No estamos solos. Y no lo estamos porque Cristo no quiso que lo estuviéramos. Porque Cristo, al entrar a nuestra realidad, al entrar a nuestra condición humana, lo hace precisamente para que el hombre no experimente la soledad, porque no está bien que el hombre esté solo, y qué mejor compañía que la presencia permanente del Cristo, de ese Cristo que nos ama, de ese Cristo que es Emmanuel, Dios con nosotros, y que ha buscado la manera creativa de quedarse eternamente con nosotros a través de ese pedazo de pan que es la Eucaristía, el milagro de amor, el viático de nuestra existencia. Pues entonces, mis queridos hermanos, que sea la fe nuestra iluminadora para nuestros contextos, que nuestra fe ilumine nuestra realidad, que nuestra fe ilumine nuestras prácticas culturales, para que precisamente nosotros cada vez más